Hola, bienvenidos al módulo 13 que hemos denominado Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado con enfoque de género. Vamos a dividir este módulo en 4 secciones que corresponderán cada una a la revisión de 4 documentos institucionales, uno que realiza la ONU, otro el Ministerio de Justicia, veremos uno sobre la JEP y uno de la Comisión de Enfoque de Género o de la Justicia de Enfoque de Género del Consejo Superior de la Judicatura. La idea con este módulo es que podamos identificar en primera medida cómo funciona la reparación integral a las víctimas con un enfoque de género y en segunda medida que se pueda dimensionar la relevancia de poder realizar efectivamente una reparación integral. Dicho esto, comenzaremos entonces con la revisión del primer documento que es provisto por la ONU Mujeres, ¿sí? ONU Mujeres es la entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. El texto se llama Reparaciones, Desarrollo y Género, que está desde luego para su descarga gratuita en internet. Y vamos a hablar sobre la reparación. Entonces, me permito leer lo siguiente. Reparación. Definición y comprensión del concepto de reparación. Los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a obtener remedio y reparación destacan las ideas generales del marco jurídico internacional que establece el derecho al remedio y a la reparación. De acuerdo con estos principios básicos, los estados tienen la obligación legal de ofrecer reparación por las violaciones graves que se les atribuye, dado que se les considera responsables de las violaciones ocurridas en tiempo de guerra. Recordemos que el marco principal o más general de este curso tiene que ver con la responsabilidad del Estado, ¿sí? Digamos, en todo lo que tiene que ver con los derechos y el enfoque de género. Los estados están también obligados a reparar y compensar a las víctimas cuando los responsables no pueden o no quieren cumplir con sus obligaciones, en particular mediante la adopción de programas de reparación. Los principios básicos de las Naciones Unidas reconocen 5 tipos de reparación. Primero, la restitución. La víctima recupera sus derechos, sus propiedades y su ciudadanía. El segundo es la rehabilitación, que busca un apoyo psicológico y físico. El tercero es la compensación, que puede ser económica, de tierras, por ejemplo. Cuarto, la satisfacción, que se refiere al reconocimiento de culpabilidad, disculpas, inhumaciones, construcción de monumentos conmemorativos, etc. Puede ser la publicación de un libro, puede darse, digamos, en los aportes en un documental, en la entrega de pruebas, digamos, en la forma en que se pueda construir esa verdad que buscan también las víctimas. Y quinto, las garantías de no repetición, reforma de las leyes y de las estructuras civiles y políticas que han provocado o fomentado la violencia. La garantía de no repetición, más allá de una garantía de las víctimas, es una garantía y un compromiso con la sociedad, puesto que esta garantía se hace extensiva a todas las personas y a las generaciones futuras. La idea de todos estos mecanismos es erradicar la violencia, ¿sí?
Entonces, con la garantía de no repetición, se busca esta forma de erradicar la violencia, aunque sea de manera sectorial, es decir, a lo que refiere a estos casos en concreto. Los distintos tipos de reparación pueden ejecutarse de forma individual o colectiva, de forma material o simbólica, y en sinergia con otras medidas legales encaminadas a satisfacer las necesidades y demanda de justicia de las víctimas. Por ejemplo, pues con que puedan ejecutarse de forma individual o colectiva, es sencillo, digamos, como entenderlo, en la medida en que puede ser para sujetos particulares o puede ser para comunidades o para grupos. En lo que tiene que ver con la reparación material o simbólica, la material más allá en digamos, de la restitución, por ejemplo, de tierras o del pago de alguna compensación, si pensamos en lo que tiene que ver con la simbólica puede ser mucho más significativa o tal vez más reparadora, puesto que es común en muchas víctimas y es como, digamos, tienen como su argumento o su creencia de que, pues primero el daño ya está hecho, segundo, como la vida y la dignidad o la libertad, ¿cierto? No tienen precio y tal vez regresar a la tierra que les fue usurpada no sea un acto de reparación, puesto que este lugar les recuerda más allá que sus buenas vivencias fue el error que sufrieron cuando salieron de allí. Así que tampoco podemos pretender que las medidas de reparación sean uniformes o sean homogéneas. También debe tenerse en cuenta las necesidades y las expectativas de las víctimas en cada caso. Continuando con el documento de la ONU, entonces los programas de reparación deberían ser exhaustivos y complejos. Deberían incluir elementos materiales y simbólicos, colectivos e individuales, inmediatos y permanentes, incluir medidas económicas y garantizar el acceso a los servicios básicos. En Colombia tenemos desgraciadamente una amplia historia de masacres. Y lo que ocurrió en el Salado, lo que ocurrió en el Aro, ¿sí? Son casos que más allá del conocimiento popular de su existencia, son todavía situaciones que no se han esclarecido de manera satisfactoria para construir la verdad colectiva y la reparación de las víctimas. Este tipo de casos, como hay muchísimos más en Colombia, representan esos vacíos, no solo en la construcción de la verdad, sino en la reparación de las víctimas y en las garantías de no repetición. Porque ¿cómo se podría materializar la no repetición de algo que no conocemos con certeza? Son casos en los que ojalá la justicia o los centros de investigación se centren más y que trasciendan de simplemente hacer un relato de lo ocurrido, se preocupen por investigar cuáles fueron las dinámicas de poder, cuáles fueron realmente los actores involucrados y cómo fue, al margen de lo que estaba viviendo la población víctima, cómo fue toda la coreografía de estos ataques para poder determinar realmente los responsables y los cómplices de ellos. Un segundo punto que menciona el documento de la ONU se refiere a la reparación frente a ayuda al desarrollo oriental. Y tiene que ver con ese punto de encuentro, esa intersección entre el desarrollo y la reparación. Entonces, dice así:
Para los actores del desarrollo, los programas de reparación de contextos posteriores al conflicto se apoyan normalmente en enfoques sensibles al conflicto. ¿Por qué se da esta intersección? Y es que después de la reparación debe procurarse el desarrollo para, esto es en términos claramente muy económicos, pero que también buscan un desarrollo integral de las víctimas después de su reparación. Entonces, se plantean como unas prácticas que se denominan prevención de crisis y recuperación. Los programas de ayuda a la recuperación después del conflicto pueden abarcar los siguientes ámbitos: medios de subsistencia y recuperación económica. Esto incluye la diversificación de los medios de vida, la creación de empleo de emergencia, la creación de microcréditos, la reintegración de excombatientes o, por ejemplo, la lucha contra la erradicación de las minas. Segundo, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, que son los procesos de descentralización, el desarrollo de la gobernabilidad local y las capacidades de las instituciones de justicia y seguridad, la asistencia jurídica gratuita y la concienciación jurídica, la justicia transicional, la seguridad comunitaria, la reducción de la violencia armada y los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. ¿Esto en qué se traduce? Pues en una presencia institucional más sólida, ¿sí?, más robusta, de mayor envergadura, que sea eficiente y sobre todo que esté al alcance de las personas. Y el tercer componente será la prevención de los conflictos, que incluye entonces el proceso constitucional, la mediación y las alternativas de resolución de litigios o de conflictos, la restauración de la confianza y las iniciativas de reconciliación. Esto se enfoca más, digamos, en cómo desde el Estado se puede crear esa necesidad más personal, más individual, más íntima de buscar vías pacíficas o vías consensuadas o vías dialogadas de abordar las situaciones complejas de conflicto, contenciosas que existan en la vida real. Ahora, en lo que tiene que ver con los programas de reparación, plantea la ONU que el objetivo de un programa de reparación debe ser claramente pues, la reparación de las víctimas sistemáticas, la reparación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El principio básico de esto será el respeto de los derechos individuales, no solamente de los que fueron vulnerados, sino que precisamente de los que deben ser restituidos. Los productos que pueden entenderse de este tipo de asistencias serán las compensaciones simbólicas, como las disculpas públicas o la rehabilitación, o que se erijan monumentos, como lo mencionamos hace un momento, y las materiales, que pueden ser la restitución de tierras o las indemnizaciones. Que haya una garantía de derechos y que haya una provisión de asistencia. Esto quiere decir que el Estado es el principal encargado de hacer cumplir los derechos y de su participación, y su participación es una condición insoslayable, incluido su reconocimiento de las violaciones y responsabilidades. Todo esto se enmarca también, insisto, en la responsabilidad extracontractual del Estado. Y pues las partes interesadas en estos procesos serán las víctimas y sus representantes. Como último apartado, que es completamente necesario para comprender la necesidad de la reparación integral de las víctimas, veremos este último capítulo que se llama Reparación y Justicia Transformadora. Después de periodos de atrocidades masivas, los estados tienen la oportunidad de examinar y reformar los sistemas y las políticas que mantienen arraigadas la discriminación y la marginación de determinados grupos. Los programas de reparación que pretenden resolver tanto las causas como las consecuencias de las violaciones cometidas en tiempo de guerra, así como llevar a la práctica los principios de igualdad de género, no discriminación y participación y empoderamiento de las víctimas, pueden lograr estos objetivos y tener un efecto transformador en las víctimas, las comunidades y los estados. Un estado responsable con sus víctimas es un estado
que sí o sí construye una mayor credibilidad, luego mayor legitimidad respecto de sus asociados. Hasta la fecha, sin embargo, el poder de transformación de los programas de reparación ha sido más bien limitado. En Colombia, pues mucho más. Inevitablemente, las comisiones de la verdad u otros organismos habilitados emiten recomendaciones que, en la práctica, se ven reducidas a compensaciones individuales limitadas, complementadas en ocasiones con medidas de carácter simbólico. Los estudios demuestran que la mínima compensación individual proporcionada a la mayoría de contextos se invierte en atender las necesidades más inmediatas o en liquidar deudas del pasado, dejando pocos recursos disponibles para paliar las consecuencias a lo largo del plazo del daño físico, mental o material sufrido, o para subsanar las desigualdades que a menudo provocan el impacto de dichos daños o influyen en él. Los sectores de la justicia y la formulación de políticas cada vez tienen más en cuenta esta necesidad de corregir las desigualdades subyacentes, en particular las desigualdades de género que influyen en las causas y consecuencias de las violaciones de derechos y tienen un efecto transformador. Tanto la reciente sentencia del caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana que revisamos en este curso, como el informe anual de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, centrado en las reparaciones para las mujeres, exigen que se adopten medidas de reparación sensibles al género y con poder de transformación. Uno de los obstáculos que impide cumplir con este objetivo es el hecho de que los programas de reparación suelen llevarse a cabo en contextos de violaciones de derechos masivas y de escasez de recursos, lo que dificulta su capacidad para lograr el impacto deseado de transformar o al menos reparar. Si bien el derecho a la reparación no puede ser derogado, las reparaciones no permiten garantizar por sí solas el derecho de las víctimas a una compensación integral o a su futura recuperación. Un elemento clave que influye en el potencial transformador de las reparaciones es el modo en que se admiten la participación y la contribución de las víctimas en los procesos administrativos de selección de víctimas y prestaciones, actividades de divulgación y registro, empoderamiento de la sociedad civil y grupos de víctimas y estrategias de financiación. La participación de las víctimas en estos procesos es fundamental. Por ello, es necesario concebir e instaurar programas de reparación sensibles al género y transformadores. Entonces vemos cómo las medidas de reparación, sobre todo las medidas indemnizatorias, siempre son insuficientes y no alcanzan a abarcar ni siquiera un atisbo del problema, puesto que al ser entregadas, estos recursos no son invertidos por las víctimas en su reparación, sino que son invertidos en intentar saldar situaciones pasadas. ¿Qué pasa? Que entonces su indemnización pasa a ser inocua y su situación de desigualdad o su situación de vulnerabilidad sigue perpetuándose incluso de manera posterior a que hayan sido sujetos de la reparación. Esto plantea entonces difíciles situaciones de reparación integral a las víctimas en lo que tiene que ver con estas medidas materiales. ¿Qué sucede? Que aunque es evidente que deben fortalecerse y ser unas medidas de indemnización mucho más robustas o cuantiosas o mejoradas, también es complejo para los estados responder por estas situaciones, puesto que pensemos en caso del conflicto armado en Colombia, la cantidad de víctimas desborda desde luego la capacidad del Estado. Y si vemos que es difícil pensar en cómo hacer una presencia institucional en todos los rincones de este amplio territorio, ahora piensen en la dificultad fiscal que, pues digamos que representa responder de manera material a todas las violaciones de derechos humanos surgidas dentro del conflicto armado en Colombia. Hay
varias agencias como la Agencia de Restitución de Tierras que materializan y llevan a cabo esa reparación, digamos, insisto, material con la entrega de tierras a las víctimas. Sin embargo, el resto de los casos de reparación pueden ser insuficientes. Vamos a ver ahora otro documento institucional relevante que tiene que ver con la reparación integral a las víctimas mujeres.